Buen día, mi nombre es Heriberto Guachetá Poveda. Para dar cumplimiento a la actividad, me voy a enfocar en dos conceptos, el tema de competitividad e innovación. ¿Por qué me interesó estos dos conceptos? Digamos que en mi vida profesional asesoro algunas unidades productivas del sector del calzado en la ciudad de Bogotá, Colombia, específicamente en el barrio Isla del Sol. Allí en este barrio, en su gran mayoría, hay familias y microempresas que se dedican pues a la producción de calzado y haciendo la lectura y el análisis que conlleva pues el tema del planteamiento teórico. La gran pregunta que me surgía es cómo podríamos desarrollar el tema de competitividad en estas unidades productivas. Bueno, entonces en la lectura nos encontramos con algunos elementos importantes y haciendo un análisis, una comparación entre la teoría y la realidad en el sector que les comento, eh, pues allí básicamente la producción está a cargo de familias y por decir algo son microempresas máximo de 10 empleados, como para que tengamos una dimensión de las características de este tipo de organizaciones, ¿no? Me parece que se debe desarrollar un proceso de formación, de capacitación y obviamente de aplicación. He encontrado con base pues en estas lecturas y análisis de estos temas que hemos abordado en esta unidad, el tema que tiene que ver con analizar el entorno, ¿no? Identificar esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades, esas amenazas que tiene el sector y este tipo de unidades para generar elementos que podrían considerarse como competitivos, ¿no? A partir de allí, de ese análisis del entorno, poder identificar oportunidades, revisar conceptos de innovación, apropiación de la tecnología para poder entregar un producto diferenciador al cliente y a obtener esos resultados superiores. Algo que me queda y seguramente que lo transmitiré es que la competitividad se trabaja cada día, no se da de la noche a la mañana, es una variable que hay que construirla, que hay que trabajarla, que hay que visualizarla de una manera estratégica para ganar espacio pues, en los mercados, ¿no? Allí nos quedan unas variables interesantes que parten pues de cómo se genera competitividad, temas de productividad, es decir, la optimización de los recursos, el tema que tiene que ver con la innovación, en cómo se mejoran procesos, se plantean nuevos productos que sean diferenciadores, tema de la calidad, tema que tiene que ver con el capital humano, la apropiación de la tecnología como un elemento importante para la mejora de los procesos, reducir costos, posiblemente mayor capacidad de producción y algo importante en lo que tiene que ver con el tema de la gestión estratégica, ¿no? Anticipar, definir objetivos que permitan lograr y poder tomar las decisiones adecuadas pues, en este proceso. Entonces, nos queda eso,
en mirar cómo la competitividad la trabajamos ese día a día para lograr los propósitos empresariales en cuanto a temas de rentabilidad, la generación de valor y en términos generales de que este tipo de organizaciones sean sostenibles. Eh, También encontramos por ahí algunos elementos basándonos en la innovación y en algunos paradigmas que uno puede encontrar, digamos, desde la realidad. Hemos considerado pues que la innovación se hace con recursos, pero también hay que planificarla, ¿no? Y hay algunos elementos que se deben abordar, ¿no? Simplemente a veces pensamos, primero uno de los elementos, tal como lo dice la teoría y el planteamiento de la literatura, es el miedo al fracaso, digamos que es un término general, ¿no? Aparte de que estas unidades se dedican pues al tema de la subsistencia, tenemos ese miedo, el pensar que ese es el mejor, digamos que no ocurre allí porque allí se trabaja es en un mercado competitivo, básicamente está centrado en el precio, en reducir costos, inclusive a veces es sacrificar calidad por cantidad, eso resta digamos, puntos para desarrollar pues todos estos procesos que tienen que ver con la productividad y que va a impactar en la competitividad. Entonces, hay algunos elementos, como lo mencionaba ahora no hay, digamos, la mente visualizando pues esa investigación, ese desarrollo del mercado, hay pensamientos a corto plazo, el tema de la apropiación de la tecnología no está en su mente porque piensan que es el abordaje de muchos recursos. Adicionalmente son muy individualistas y pues no hay ese sentido de cooperación, de dar una mirada colectiva para lograr pues esos propósitos de mejorar, de compartir conocimientos y que puedan llevar a generar algunos procesos de innovación. Eh, Nos queda aquí un elemento bien importante que es el tema de la rutina de la innovación. Básicamente, allí, como lo planteamos ahora con el tema eh, eh, de la competitividad, que debe ser un proceso que se debe trabajar día a día, y digamos todo esto se alimenta con algo que se llama la rutina de la innovación. Es decir, habría que generar esas políticas estratégicas que logren llevar a la búsqueda de ideas, seleccionar ideas, desarrollar e implementar, considerar pues el tema de la comercialización y la difusión y por último la creación de valor y resultados. Entonces, la innovación es una rutina organizacional, es sistemática y debe estar orientada a la generación de valor sostenible, ¿no? Considero que es uno de los retos cuando son unidades pequeñas, pues no se plantean todos estos procesos o como lo plantea aquí la teoría, una rutina de aprendizaje y de aprendizaje y de retroalimentación continua. No se da y pues es uno de los retos y digamos que empieza a generarme algunas
propuestas que se podrían generar para poder desarrollar pues estos procesos de innovación. Es claro que hay dos tipos de innovación. Uno que tiene que ver con la innovación incremental y la innovación radical, ¿no? Entonces, digamos que cuando se es una empresa pequeña, pues hay que trabajar bastante pues en el tema de la innovación incremental, es decir, en mejorar los productos, eh, pues ya que pues hay una demanda conocida, predecible, eh, posible aceptación en el mercado, facilita generar pues algunas ventajas existentes y aplicar pues algunas políticas de distribución. En pocas palabras, cuando hablamos de esa innovación, pues hay un menor riesgo, es un entorno más seguro y unos resultados más predecibles. Eh, entonces, digamos que se podría trabajar en ese sector, en ese tipo de innovación. Y en esa innovación radical es una cuestión ya de largo plazo. eh, es un poco, digamos, más riesgoso. Puedes exigir pues unas políticas, por ejemplo, de marketing y de ventas exclusivas más adecuadas pues, para los usuarios. Por allí podríamos, digamos, generar esa posibilidad de desarrollar estos procesos de innovación para que se puedan iniciar con ese desarrollo de esa cultura que permita generar pues esa generación de valor en las organizaciones como tal. Eh, Me llama mucho la atención desde el punto de vista del teórico, en este caso de Peter Drucker, que plantea que la innovación no es un acto de inspiración o genialidad espontánea, es una disciplina que puede ser gestionada sistemáticamente, ¿no? A lo que llama la disciplina de la innovación. Entonces, ahí habla de unas fuentes internas, unas fuentes externas, cómo se hace y cómo podría acceder o cómo evoluciona la evolución en una organización, ¿no? A partir de lo inesperado, el tema de las incongruencias, las necesidades de procesos, el cambio de la industria del mercado. Y hay otras fuentes externas que pues, se dan en los cambios demográficos, los cambios en la percepción del cliente, nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, digamos que hay una literatura bastante interesante de cómo gestionar el tema de la innovación, ¿no? Es decir, en cómo se pueden encontrar ideas y cómo las organizaciones pueden ser capaces de estar innovando constantemente, ¿no? De tal forma que la disciplina de la innovación genere aprendizajes organizacionales, que genere un liderazgo comprometido, que se genere una cultura orientada a la innovación y obviamente a la adaptación continua del cambio, ¿no? En términos generales, pues la relación de la competitividad pues está dada por la innovación, la creación de valor, eso genera ventaja competitiva y eso lleva pues a la sostenibilidad empresarial. Entonces, tal como lo decía nuestro teórico Peter Drucker, la innovación, a mi parecer, no se debe constituir en una cuestión aislada, sino en una capacidad dinámica mediante el cual las organizaciones
identifican oportunidades y movilizan conocimiento y transforman recursos para generar valor de manera sostenible. Bueno, entonces aquí hay uno de los grandes dilemas de los innovadores. ¿Por qué las empresas exitosas pueden fracasar? Entonces está dado en primer elemento en el tema en el dilema, ¿no? Si se genera una innovación incremental o una innovación sostenida o disruptiva. Entonces el dilema está si la empresa se enfoca en un negocio actual, puede ignorar la disrupción. Si se enfoca en una disrupción, puede descuidar su negocio actual, ¿no? Eh, entonces, allí el mensaje pues está dado a que hay que desarrollar el negocio actual y hay que pensar en cómo se puede dimensionar esa innovación disruptiva, teniendo en cuenta que es mucha más riesgosa, pero mi concepto debe ser más planeada, preparada y se debe dar pues en el largo tiempo. Eh, entonces, hay muchas fuentes para generar esos procesos de innovación. Uno está dado porque se escuchan a los clientes, porque se toman métricas de ciertos procesos y pues a partir de allí diseñan productos o servicios. Seguramente que las innovaciones disruptivas pues no tienen al inicio pues un margen de rentabilidad mayor, hay un nivel de riesgo bastante alto y pues los clientes posiblemente puedan ser diferentes, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, aquí el dilema de los innovadores y resumiéndolo en una palabra, el éxito del pasado puede convertirse en una trampa si no se innova, ¿no? Es el caso y el ejemplo clásico es el de Kodak, ¿sí? Lo que era antes, ¿no? Pues Kodak antes dominaba pues el sector o la industria de la fotografía. No se escuchaba pues a los clientes, se ignoró pues digamos la evolución, el desarrollo de la tecnología. Tiempo después pues se dio o se da en el tiempo actual la fotografía digital, aparecieron nuevos competidores liderados del mercado y en este caso Kodak perdió pues la posición que tenía. Entonces, en ese orden de ideas, a manera de conclusión, tenemos dos conceptos bien importantes, como lo mencionaba al inicio, me interesé porque cómo podríamos generar esos elementos o esos factores que nos ayuden a ser innovadores, a ser diferenciadores y que contribuya pues al tema de la competitividad, ¿no? Eh, nos quedan o me quedan unas reflexiones bien interesantes que seguramente a través de la formación y de una mayor lectura podamos ir aterrizando una metodología para la aplicación en estas pequeñas unidades que básicamente pensaría que debería iniciar con un proceso de formación, de capacitación, de motivación hacia el talento humano y hacia las personas que dirigen este tipo de unidades productivas. Eso era lo que quería comentar. Espero seguir trabajando pues en estos procesos y aterrizando
los conceptos a la aplicabilidad, y a la evolución que deben tener pues las organizaciones como tal. Muchas gracias.